Muy buen día tengan todos ustedes, soy el doctor Cario Reyes Picasso. Desarrollaremos el tema de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en esta ocasión. Dentro de las generalidades de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues debemos entender que es un trastorno benigno de este aparato digestivo superior. Es una condición que sabemos hoy en día está dada por la salida del contenido intragástrico que se refluye hacia la parte del esófago y por lo tanto da muchas sintomatologías propias de la irritación esofágica y el paciente tendrá que ser valorado en áreas de servicio de gastro o servicio de cirugía. Se asocia principalmente a una reducción en la calidad de vida, porque el paciente, su queja prioritaria es el que siente que le quema por dentro, que tiene mucho reflujo, ¿sí? Y sobre todo que se asocia a tos crónica. Hoy en día, para hacer un consenso general de esta patología, se hizo en la ciudad de Montreal un consenso a través del cual nos determinó, nos puso en perspectiva que la presencia de síntomas de reflujo en 2 o más episodios por semana es un criterio suficiente para establecer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, es una patología de aparato digestivo, es benigno y sobre todo muy frecuente. Dentro de la clasificación de esta de Montreal, pues encontramos dos tipos de afección. Aquellos síndromes que son propios del esófago y todos aquellos síndromes que sean extraesofágicos. Así se divide para el estudio el estudio de pacientes este tipo de patología. Entonces, dentro de los síndromes esofágicos, hoy sabemos que pueden ser pacientes que tengan síntomas. El principal síntoma de este síndrome esofágico, que esté sintomático, pues tendrá que ser dolor retroesternal, ¿sí? Que se asocia por la sensación de reflujo de material intragástrico a la parte no solo de esófagos, incluso también hasta la parte faringea. Cuando en estos síndromes hay ya un proceso más avanzado en donde haya una lesión de mucosa, pues entonces se determina el diagnóstico de esofagitis. Y esta esofagitis en forma crónica por procesos inflamatorios agudos, pero que se hacen crónicos, pues la mayoría de las veces se van a encaminar al desarrollo de estenosis esofágica o al cambio epitelial. Sabemos que el epitelio plano del esófago, al haber una metaplasia de Barrett que fue descrito, es la sustitución de un epitelio maduro como es el plano por un epitelio gástrico que es cilíndrico, y a esto se denomina esófago de Barrett. Esto en el 30% de los casos, si no es que más, depende de la bibliografía consultada, pues generará o será un factor precipitante para desarrollar adenocarcinomas gástricos o en el momento dado pues incluso esofágicos. Dentro de los síndromes extraesofágicos, es decir, son todas esas asociaciones en las cuales se puede presentar a un paciente y estar determinado por una enfermedad por reflujo, pues es el paciente que favorece la tos, ¿no? Que tiene procesos infecciosos de laringe, está asociado a esta parte de reflujo, asma, ¿no? Por ejemplo, o sobre todo afecciones dentarias. Es lo que se puede presentar dentro de los síndromes esofágicos con asociaciones establecidas. Y aquellas asociaciones, como lo describe este consenso de Montreal, tendrán que ser asociaciones propuestas. ¿Qué puede pasar? Hay que descartar en todo paciente con faringitis crónica, procesos de sinusitis, ¿no? Procesos de afecciones pulmonares, que en donde no se sabe la causa, o la parte de otitis medias recurrentes, entonces está asociado como propuesta de origen los
mecanismos de reflujo. Muy bien. Entonces, factores de riesgo que podemos determinar y señalar y que hemos sabido de forma muy importante. Bueno, pues entonces sabemos que la herencia es un factor, si no condicionante, sí precipitante, sobre todo porque se ha visto la presencia de hernia hiatal o estar asociada con este proceso de afección sobre el hiato esofágico en su salida a la parte abdominal, y es un factor que puede precipitarse para el desarrollo de esta patología. También sabemos, por ejemplo, que el sobrepeso, la obesidad, es otro de los factores más importantes que han sido evaluados durante muchos procesos de investigación, en donde si el paciente mejora este aspecto de la obesidad y el sobrepeso, la mejoría ha sido muy categórica. Otro factor muy importante que tiene que ver con estos aspectos del esfínter esofágico inferior y su apertura permanente, pues tienen que ser mecanismos de afección por tabaco. Se han asociado algunos fármacos, incluso algunos alimentos, ¿no? Mucho de la parte cítrica, por ejemplo, incluso mentas, chocolate, el café, todo lo que tenga que ver con los cítricos, les comento, pues también favorecerán factores de reflujo y afecciones esofágicas. También han habido algunas patologías propias del esófago, como enfermedades de la colágena, enfermedades autoinmunes, y aquellas también que se asocien con procesos de embarazo. Hay algunos otros más, pero en concreto esos son de los más importantes. Muy bien, entonces, si decimos que es una enfermedad que es de tipo multifactorial, hay carga genética, hay afección de colágena, hay afección de hiato, etcétera, pues entonces esto tiende a ser crónico. Entonces, esta cronicidad por los múltiples factores van a desencadenar mecanismos que nosotros tenemos para evitar este reflujo. Al no tener esta parte concreta en donde este esfínter esofágico inferior está en cierre, si no se mantiene abierto, pues será el factor más importante dentro de la fisiopatología de esta enfermedad. Otros aspectos que pueden estar relacionados para desencadenar este asunto, pues serán los trastornos de aclaramiento esofágico, en donde hay afecciones de propulsión o peristalsis esofágica. También tenemos, por ejemplo, alteraciones en el vaciamiento gástrico. Entonces, el hecho de que yo tenga un estómago retencionista en donde la parte distal, la o pilórica, no vacíe en forma adecuada por procesos infecciosos, inflamatorios, etcétera, pues también será un mecanismo a través del cual este estómago retencionista favorezca la disminución de la presión del esfínter y favorezca el reflujo gástrico al esófago. Otro también que se ha visto es muy importante, sobre todo en pacientes colecistectomizados o manejos de vía biliar, tiene que ver también con este reflujo duodeno-gástrico. Recordar que en la parte duodenal se vierte el colédogo, que trae toda la vía biliar, y con el conducto pancreático en la segunda porción del duodeno, y entonces el reflujo de este contenido duodenal hacia el estómago puede también, con un esfínter esofágico inferior disminuido en su presión, favorecer reflujo a cualquier nivel extraesofágico incluso. Como podemos ver en la imagen anatómica, pues sabemos que el esófago tiene tres porciones, una parte en el cuello, una parte torácica y una parte abdominal. A esta protrusión, esta salida por este hiato, es decir, este orificio natural que se forma sobre los pilares del diafragma, pues es lo que favorece que el esófago tenga esta parte abdominal. En el momento en que este hiato, estos componentes, tanto diafragmático como de los pilares, evita o no evita, perdón, la protrusión hacia el tórax, pues entonces desencadenará un proceso del defecto de hiato, a lo cual podrán desarrollarse mecanismos de reflujo. Muy bien.
¿Cómo podríamos entonces establecer cuál es la causa principal de esta enfermedad por reflujo? Bueno, pues tenemos mucha parte actualmente en cuestión a tecnología en relación a lo básico. Hoy en día la parte endoscópica tiene mucho que ver con la determinación no solo diagnóstica, sino también terapéutica en mucha de la patología. Entonces, para un diagnóstico estructural tenemos como opciones la endoscopía o panendoscopía, que en algunos casos así se describe. Tenemos algunas variantes de lo que se llama esofagograma, es decir, al paciente se le da la ingesta de un material varitado y eso a través de una serie de radiografías nos va a permitir saber las estructuras del esófago para lograr entender si es una patología de hiato o si tiene que ver con trastornos motores que tengan que ver a nivel esofágico. Otros aspectos tendrán que ver con ultrasonido, con gammagrafías, etcétera. Para saber la parte intraluminal en el sentido de ver cuál es, que tiene que ver el pH, es decir, pH gástrico, sabemos que es muy ácido. Entonces, si nosotros podemos cuantificar este pH a nivel esofágico y ver si se desencadena síntomas, pues se encuentra la pHimetría. Ajá. Podemos también tener estudios con impedancia para ver la relación que existe a través de mecanismos de propulsión y favorecer o establecer diagnósticos tanto esofágicos como extraesofágicos. Dentro de las funciones motoras podemos establecer a los diferentes tipos de manometría, lo que va a determinar mucho de la patología de trastornos asociados a la motricidad esofágica. Dentro de la función sensitiva podemos hacer pruebas de Bernstein, distensión con balones, ¿no? Podemos incluso hacer estudios con planimetría y sobre todo lo más avanzado que se da actualmente que son estímulos eléctricos. Sin embargo, para fines de lo que nos atañe en esta plática, pues señalaremos los aspectos más importantes del punto de vista endoscópico. Sabemos hoy en día que a través de los estudios endoscópicos seriados, ¿sí? Se han determinado dos grupos de pacientes principalmente. Número uno sería aquellos pacientes que tengan una enfermedad erosiva. ¿Qué significa erosiva? Que ya hay un proceso de infección, perdón, de inflamación crónica a través de la mucosa del esófago que involucra planos profundos y que se determinará como un primer grupo. El segundo grupo de personas o de pacientes serán aquellos que tengan un proceso de enfermedad por reflujo sin presencia de aspectos erosivos. Entonces, en las primeras imágenes, como lo podemos ver de la superior del lado derecho, pues incluso ya hay cambios erosivos, ¿sí? Se pueden constatar sobre las partes inferiores en donde toda la parte del tercio inferior en unión con el pinzamiento diafragmático pues tienen este padecimiento erosivo con afección de vasos sanguíneos. Entonces, la parte del diagnóstico en relación a la utilidad clínica que se da, entonces, si nosotros tenemos enfermedad por reflujo y estos síntomas se dan más de 2 o más veces por semana, pues entonces el diagnóstico es muy clínico. Ajá. Puede haber también una prueba en donde muchos de estos síntomas pueden ceder a través de inhibidores de bomba de protones como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y una gran cantidad de medicamentos que tenemos a nivel farmacéutico derivados de estos inhibidores, pues también será una prueba diagnóstica en relación al reflujo. Hay algunos estudios también que en donde ya se dan los cuestionarios a través de los requests, ¿no? Estos de Carlson-Dent, en donde podemos ir catalogando este tipo de pacientes con síntomas extraesofágicos que nos permitan un buen diagnóstico. Entonces, el diagnóstico por vía endoscópica, ¿verdad? Es útil, sobre todo cuando podemos detectar complicaciones tempranas. Entonces, ¿cuándo se indica una endoscopía? ¿Cuándo un médico en formación o que esté en primer contacto pondría o tendría la facilidad de una indicación para una panendoscopía?
pues número uno es que tenga enfermedad por reflujo, que tenga más de 5 años. Hay que descartar, como su nombre lo dice, aspectos de esofagitis crónica, metaplasias intestinales y por lo tanto justifica la realización de una panendoscopia. Aquellos pacientes también en los cuales son tratados por enfermedad por reflujo, en donde ya se dieron esquemas adecuados para este manejo y sin embargo presentan o continúan con síntomas, está indicado la realización de una panendoscopia. Aquel paciente también que a la hora de hacer la deglución tenga un trastorno de motilidad, que tenga distensión o mucho dolor en relación a la deglución, también es una indicación para realizarlo. Entonces, mucho de esto tendrá que acabar en saber por cuál es la causa de estas esofagitis que se dan a través de estas enfermedades por reflujo. Mucho de lo que hoy en día endoscópicamente tenemos que entenderlo es cuando te llega un reporte de alguien que realiza una endoscopía, va a utilizar, bueno, hay dos clasificaciones. La más importante o la que se actualiza o se utiliza más actualmente, pues tiene que ser la clasificación de la esofagitis por el grupo de Los Ángeles. Este tipo de clasificación lo que va a permitir es ver o clasificar a estos pacientes en relación a grados. Y entonces tenemos 4 grados para clasificar endoscópicamente estos pacientes. El grado A es aquellos pacientes en donde sí se tiene lesiones de mucosa, son pequeñas úlceras, pero no sobrepasan los 5 milímetros, ¿sí? No hay confluencia, son únicas, están en una pared inferior, etcétera, entonces se clasificarán como grado A. Dentro del grado B sabemos que son úlceras, que pueden ser únicas o varias. Estas generalmente son mayor a 5 milímetros, pero no se encuentran confluentes una con otra. Entonces, los primeros grados o más superficiales no confluentes será grado A y grado B. Los grados tanto C como D, entonces ya implica una o más lesiones de esta mucosa que se encuentren confluentes, ¿sí? Y que no sobrepase el 75% de la circunferencia del esófago. Y el grado D es aquellas una o más lesiones que midan más de 5 milímetros, que sean grandes o incluso o más, pero que involucren más allá del 75% de la circunferencia esofágica. Entonces, eso es lo que a grandes rasgos se utiliza como clasificación de Los Ángeles para que se determine el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, vean aquí cómo se observa, ¿no? En la parte de la primera imagen, es una clasificación A de Los Ángeles, en donde solamente hay pequeñas úlceras, ¿verdad? Estas son, pueden ser únicas o múltiples, no confluyen, ¿sí? Y no miden más allá de 5 milímetros. Posteriormente, ¿no? Tenemos una úlcera aquí en donde se encuentra no confluente, pero está sin alguna confluencia hacia otras partes esofágicas. La tipo C o de Los Ángeles tipo C está dada por este mecanismo a través del cual hay una o más lesiones ulcerosas de la parte esofágica, pero son confluentes, como aquí lo podemos ver, vean cómo confluye, pero no involucran más allá del 75% del diámetro esofágico. Y la mayor severidad está dado por grupo Ángeles D, en donde, si se dan cuenta, la afección es prácticamente más allá del 75% de ulceración esofágica. Hay confluencia de estas afecciones, ¿sí? Y eso entra a criterio como ángeles de tipo D. Entonces, la endoscopía, ¿verdad? Hoy en día con incluso inteligencia artificial, ya hemos visto cómo estos filtros ópticos que tienen ahora sobre estos endoscopios, pues permite identificar micro lesiones, micro erosiones, alteraciones más pequeñas, patrones incluso que por la pura vista muchas de las veces pasa desapercibido. Entonces, hoy en día
se ha tenido más avance. En los próximos años se verá algo también de mayor manejo sobre inteligencia artificial para permitir un diagnóstico más temprano y sobre todo el retiro de alguna neoplasia, de alguna afección en forma más temprana. Algo que se debe entender es que el esofagograma, como habíamos visto, permite valorar estructuras del esófago, algunos trastornos de motilidad, el trastorno difuso, ¿no? el famoso corkscrew del esófago o en sacacorchos, que son trastornos de motilidad esofágica y que entran dentro de otro rubro de patología y no es necesario el diagnóstico de un esofagograma para establecer el criterio para enfermedad por reflujo. Sí podemos, a través de un esofagograma, lo que sí podríamos ver es identificar una hernia hiatal. Eso sí sería importante, no es para establecer diagnósticos de enfermedades por reflujo. Entonces aquí, como podemos ver, hay alguna alteración sobre la motilidad esofágica, es sobre el tercio medio de la parte torácica y eso nos daría una patología diferente, ¿sí? Lo que sí permite el esofagograma es, como lo vemos aquí, vean cómo existe una hernia hiatal, es decir, protrusión del contenido gástrico hacia la parte torácica y entonces se establecería como una hernia hiatal. La enfermedad por reflujo puede estar asociado con algún trastorno motor del esófago y eso el manejo tendría que ser mayor especializado. Si alguien encuentra o alguien le reporta un esofagograma de estas características asociado con hernia hiatal, pues lo que tiene que hacer un médico de primer contacto, hacer referencia a unidades de salud especializada para una mayor categorización, ¿sí? Entonces, acabamos, ¿no?, en el sentido estricto de relacionar la parte del reflujo gastroesofágico con una patología que tiene que ver con afección del hiato. Entonces, este hiato que lo hemos señalado en diapositivas previas es la parte en donde la parte abdominal del esófago no tiene esos mecanismos de fijación adecuado y entonces permite la protrusión de la parte gástrica hacia la parte torácica. Y entonces a eso se le denomina hernia hiatal. La hernia hiatal es un hallazgo muy frecuente. Hoy en día nos hemos sorprendido la cantidad de casos que se asocian con o que se llega a diagnosticar con hernia hiatal. Más o menos se está hablando entre 80 y 90% de los casos en donde van por otra asociación, por tos crónica, por laringitis crónica, etcétera, se pide interconsulta cirugía, se asocia con síndromes de reflujo, se solicitan endoscopías y los diagnósticos se establecen con hernia hiatal. Entonces, es una anormalidad anatómica, lo entendemos como esta parte en donde hay protrusión, hay migración del contenido intraabdominal a través de esta apertura del hiato, que es un orificio natural de la parte diafragmática, y entonces dará la presencia de reflujo gastroesofágico por esta producción intragástrica y esta protrusión hacia el nivel torácico. Más o menos estamos hablando del 4 al 7% progresan a complicaciones una vez que se diagnostica esta hernia hiatal. ¿Cuáles serían los principales mecanismos a través de los cuales se dan estas complicaciones? Entonces, número uno es entender que el esfínter esofágico inferior tiene una incompetencia para favorecer o mantener la presión intragástrica o el contenido en su lugar y entonces esas presiones bajas van a favorecer su apertura. También sabemos que el esfínter esofágico inferior en periodos de relajación pueden serse transitorios, pueden estar descoordinados, ¿sí?, en el momento del avance peristáltico esofágico y su apertura para dejar el contenido a nivel intragástrico. Esta relajación también se asocia con afecciones o complicaciones a largo plazo. La peristalsis adecuada del cuerpo esofágico es uno de los problemas a los que se puede enfrentar cualquier médico, sobre todo en áreas de cirugía. Por lo tanto, siempre hay que considerar la asociación de esta patología. La enfermedad por reflujo puede estar asociada con algunos trastornos motores, como lo hemos comentado. La hernia hiatal se clasifica prácticamente en dos tipos. Sin embargo,
hay otros autores que han asociado hasta 4 tipos. La más frecuente es la hernia hiatal de tipo 1. ¿A qué se refiere? Bueno, es una dilatación sobre todo del hiato, como lo podemos ver en la parte de la imagen. Entonces es una hernia por deslizamiento, es la más frecuente y se encuentra relacionada con el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces la tipo 2 es una hernia de tipo paraesofágica, en donde la parte gástrica protruye sobre el cuerpo del esófago, ¿sí? Y darían síntomas como disfagia, dolor torácico, ¿sí? Y la tipo 3 está asociado en forma combinada, es decir, tengo yo un tipo 1, tipo 2, una hernia por deslizamiento y otra por paraesofágico, entonces sería la tipo 3, y la tipo 4 es donde prácticamente hay una inconsistencia del hiato esofágico y hay protrusión de muchos contenidos del contenido intraabdominal, llámese estómago u otros órganos, tanto vaso, colon, sobre la parte torácica. ¿Cómo podríamos saber la funcionalidad de este esfínter esofágico inferior? Pues sabemos hoy en día que la pHimetría es un recurso que tenemos para saber esto. ¿Dónde está indicada? Está indicada en pacientes que tengan síntomas típicos, ¿sí? En donde puede presentarse dolor nocturno, en donde está asociado con mucha pirosis, y eso nos va a permitir eh, saber o establecer el diagnóstico en esta patología, ¿sí? También está indicada en aquellos pacientes que tengan enfermedad por reflujo, pero que no respondan a inhibidores de bomba de protones. Antes se utilizaban los inhibidores de H2, hoy en día, por ejemplo, la ranitidina, hoy en día pues no se asocia, no se ocupan, mejor dicho, ya que están asociados con alteraciones en la displasia celular. Entonces, hoy en día ya no se ocupan. Ahora, ¿dónde se está utilizando también la pHimetría? Es en aquellos casos donde necesitamos confirmar la exposición del ácido gástrico, del ácido que tenga que ver del estómago con la parte esofágica y que se relacione con síntomas. ¿Cuál es lo indicado en este tipo de casos? Hay que suspender el manejo con antisecretores de ácido por lo menos una semana antes para que la enfermedad se encuentre en forma basal y los resultados sean más adecuados y no sean falsos negativos como la mayoría de las veces pasa. Entonces, podríamos asociar pHimetría, ¿sí?, con manometría. Esto se hace en servicios de gastro, en áreas especializadas, por lo que cuando está indicado, un médico de primer contacto puede hacer la referencia a estas unidades para su adecuada realización y establecer el diagnóstico. Entonces, están indicadas con enfermedades por reflujo refractario, están indicadas para identificar el reflujo cuando no está asociado con la acidez gástrica y sobre todo para aquellos pacientes que están con mucho eructo, con mucho síndrome dispéptico incluso, y nos va a dar mucha información valiosa, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento médico? El tratamiento médico está asociado sobre todo a aquel tratamiento no farmacológico, ¿no?, en donde prácticamente tendrá que ser manejado con control de síntomas, ¿sí? Puede ser también el manejo farmacológico, que ya lo veremos ahorita, y sobre todo algunos aspectos cuando fallan eh, estas opciones de tratamiento, entonces pasaríamos a la parte quirúrgica. Mucho del médico de primer contacto tendrá que estar relacionado con modificaciones de estilo de vida. De los aspectos más importantes que podemos manejar sería la disminución de peso. Hay que favorecer la suspensión del tabaco, ¿no?, el consumo de alcohol en forma desmedida. Hay que recomendar, ¿no?, la elevación a la hora de dormir de la cabecera, sobre todo del lado izquierdo, lo que permita un mayor vaciamiento de la parte gástrica durante los mecanismos del sueño, y así evitar
mecanismos de reflujo. También hay que favorecer el no consumo durante horas, durante la noche de aquellos alimentos, como lo hemos señalado, que favorezcan la apertura del esfínter esofágico inferior. Ah, recordando esto, tenemos que hacerlo es cítricos, ¿no? Las famosas mentas, refrescos de cola, chocolate, café, y eso a grandes rasgos en el grosor de los casos van a disminuir el reflujo de este tipo de pacientes. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico, pues muchos, incluso pacientes, ¿no? Como por eso las estadísticas hoy en día en relación a la precisión de esta patología es muy imprecisa porque muchos de los pacientes se automedican. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados para este manejo? Sabemos son los antiácidos, algunos alginatos, incluso sucralfato que está indicado para no hay reflujo de tipo biliar, esa es su mejor indicación, y no para disminuir la secreción del ácido gástrico. Y la base de todo manejo actualmente tendría que ser con inhibidores de bomba de protones. Los antiácidos o alginatos sabemos que solamente alivian síntomas, que no contribuyen a cicatrización de las erosiones que se presentan a nivel esofágico y tampoco evitan el desarrollo de complicaciones a nivel esofágico. Entonces, podemos manejar este asunto con relación a el apoyo que se da con algunos otros fármacos con inhibidores de bomba de protones principalmente. El sucralfato, pues realmente no existe evidencia que recomiende su uso actualmente, tiene una indicación muy precisa cuando hay un reflujo duodeno gástrico por bilis. Ese sería de los más importantes. Los inhibidores de bomba de protones, bueno, pues son la piedra angular para el manejo de la enfermedad por reflujo. Hay mayor alivio sintomático y más rápido de este tipo de síntomas, ¿sí? Hay una eficacia muy importante, no tienen que ser productos o derivados caros, sino podemos manejar las bases principales de ellos y tienen una eficacia muy similar en cada uno de ellos. Se recomienda pues ingerirlos 30 minutos antes del desayuno, tiene pocos efectos secundarios y podemos tener un uso crónico en forma segura. Aquí podemos visualizar, ¿no? algunos de los fármacos, entre ellos omeprazol, azoprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera, y podrán ser manejados durante dosis prolongadas o periodos largos pues, de tiempo en caso de así requerirlo. ¿Cuáles serían las estrategias de tratamiento? Bueno, si nosotros tenemos enfermedades por reflujo y esta está asociada a esofagitis no erosiva, pues se puede iniciar inhibidor de bomba 4 semanas, muchos de los casos disminuye. En dado caso de que hubiese una recaída, hacer una terapia continua o en forma intermitente o asociarlo con alguna otra. Cuando hay una respuesta parcial, se puede incluso duplicar el tratamiento o asociarlo con algún otro fármaco y si no, pues dividir las dosis cada 12 horas en vez de 24 horas como forma inicial. Cuando hay una esofagitis erosiva asociada a una enfermedad por reflujo, pues entonces el manejo del inhibidor tendrá que ser prolongado hasta 8 semanas, ¿sí? Y en dado caso que tengamos esofagitis tipo 6D, que son de las más, donde se involucra más allá del 75% en el caso del D, pues hay que prolongarlo hasta 12 semanas del manejo del tratamiento. Si no hay respuesta, pues entonces hay que interconsultar a un servicio de gastro, un servicio de cirugía, para considerar el manejo de tipo quirúrgico. Cuando hay una respuesta o una enfermedad por reflujo de forma atípica, en donde se puede manejar el inhibidor de bomba entre 8 o 12 semanas principalmente, podemos incluso cuando es algo impredecible, es algo incierto el manejo, podemos manejarlo hasta 2 a 3 meses de tratamiento. Cuando realmente los síntomas no disminuyen, entonces
podrá ser considerado algún otro diagnóstico. Entre ellos, lo hemos dicho, tiene que ver con trastornos de la motilidad esofágica. Está indicado ahí la realización de pHimetría para ver el diagnóstico más preciso. Cuando hay una enfermedad por reflujo y este refractaria a tratamiento, pues entonces tenemos que hacer una evaluación hacia otro esquema más dirigido. Cuando no hay una etiología determinada, pues entonces tendríamos que utilizar toda la batería de manometría, pHimetría, etcétera, y asociarlo siempre con manejo de inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál sería entonces el objetivo de tratamiento quirúrgico? Si el paciente ya se dio manejo y todavía continúan síntomas, pues entonces el objetivo de la cirugía sería aliviar estos síntomas, mejorar calidad de vida, disminuir estos procesos crónicos de esofagitis, ya que se ha visto la metaplasia que existe a este nivel y por lo tanto el objetivo de tratamiento quirúrgico es eso. Hay que evitar, sobre todo con procedimientos quirúrgicos, la recurrencia de síntomas y o tratar o prevenir las complicaciones. Entonces, el tratamiento quirúrgico de esta patología está dado en cuestiones de costo-beneficio. Si el paciente ha estado manejando medicamentos para tratamiento y no se ven los síntomas, pues entonces hay que considerar este tipo de procedimiento. La técnica quirúrgica más aceptada hoy en día para este tipo de afección pues seguirá siendo la funduplicatura. La funduplicatura consiste en reforzar este esfínter esofágico inferior que se da sobre ese hiato diafragmático, se envuelve el fondo gástrico alrededor de la parte inferior del estómago, se hace fijación y cierre de estos pilares diafragmáticos, lo que garantizaría el cierre de esta parte anatómica y por lo tanto disminuirá la sintomatología. Entonces, ¿en qué consiste el éxito? Pues será en adecuar o seleccionar a los pacientes en aquellos en donde cuales el riesgo-beneficio sea mayor para un procedimiento y que se beneficien principalmente de este tipo de manejo. Entonces, lo más importante sería disminuir o favorecer la calidad de vida, ¿sí? Disminuir esos síntomas persistentes que causen este problema, una mayor progresión en la enfermedad, en donde ya no se trata con algún fármaco, y aquellos que tengan o que sean muy dependientes de estos fármacos también pueden considerarse la realización de cirugía. La cirugía antirreflujo puede mejorar calidad de vida y pacientes con síntomas extraesofágicos, por ejemplo, dijimos esto, sinusitis, otitis persistente, continua, pues entonces el manejo con inhibidor y la cirugía antirreflujo va a evitar la presencia de estos síntomas. Los pacientes con enfermedad por reflujo y obesidad muchas de las veces es algo muy típico. El paciente con un índice de masa corporal por arriba de 30, en donde sugiere o acude al servicio de cirugía para realizar algún manejo por reflujo, pues entonces ahí se sugeriría primero el manejo de la obesidad y posteriormente la cirugía antirreflujo. Estas indicaciones sobre todo se basan con la determinación de índices de masa corporal y sobre todo el manejo del servicio de cirugía bariátrica, que también es un área en áreas especializadas en unidades de salud. Entonces, un médico de primer contacto podrá hacer la referencia a estas unidades para su manejo del paciente. Y aquellos pacientes con hernia hiatal, en donde sea muy grande, es decir, mayor a 5 centímetros, es un criterio para realizar algún tratamiento quirúrgico. Los pacientes con neumonías por aspiración también pueden ser beneficiados. Entonces, en concreto, la American Association la Asociación Americana de Gastroenterología ha favorecido las indicaciones más precisas. Número uno es que haya un fallo en el manejo médico, que incluso el mismo paciente a través de esta cronicidad de síntomas solicite la realización, puede estar indicada.
complicaciones por enfermedades por reflujo o que empiecen con manifestaciones extraesofágicas. ¿Cuáles serían unas contraindicaciones quirúrgicas en forma absoluta? Es decir, que muchos de los centros en donde no se pueda o no se tenga experiencia en este manejo, pues no realizarla, o que el paciente no tenga la vitalidad para soportar la anestesia general que se realiza, o la incapacidad de soportar un procedimiento quirúrgico, sobre todo en aquellos con comorbilidades, en donde se tendrá que hacer una valoración preoperatoria y si se determina que no está en condiciones adecuadas, pues sería una contraindicación absoluta. Enfermedades cardiopulmonares avanzadas, coagulopatías incoercibles o incorregibles, pues también es una contraindicación. ¿Cuándo es relativo? Es decir, valorar este proceso quirúrgico, bueno, pues entonces relativamente en cirugías abdominales superiores, en aquellos que tengan índices de masa corporal mayor a 35, pues entonces se sugeriría, como lo hemos comentado, el manejo por cirugía bariátrica. Y todo aquello que se maneje con trastornos de motilidad esofágica, pues también es una consideración con un manejo multidisciplinario en donde se vea gastroenterólogos con cirujanos para ver cuál sería el mejor manejo de este tipo. Y sobre todo cuando hay un esófago muy corto en donde no se permitiría esta fijación del hiato, pues también el fracaso sería mayor en relación al beneficio. ¿Cuáles serían los predictores negativos o malos de resultado? Pues está relacionado con el paciente. Mucho de lo que se ha visto ahora tiene que ser con la parte femenina, con trastornos que tengan que ver algún aspecto muy psiquiátrico, alguna pica, etcétera, o niveles económicos muy bajos. Por predictores de enfermedad, sabemos que tengan síntomas extraesofágicos, falta de respuesta a tratamiento supresor o ausencia de hernia hiatal. ¿De acuerdo? Y de la cirugía más compleja, pues se tenía que ser aquella que maneje trastornos de obesidad o aquellos que a través de cirugía no lograron el objetivo y tengan que hacer o realizarse alguna reintervención. ¿Cuáles serían predictores de éxito? Bueno, aquellos pacientes con pobre respuesta al manejo médico, pero que están asociados a un peor pronóstico en la cirugía. La edad no debe considerarse como una contraindicación para eventos quirúrgicos y lo que sí se debe hacer es minimizar factores que lleven a la falla anatómica a través de la funduplicatura. Entonces, los resultados entre mayores resultados objetivos se cuente, pues entonces será factores de éxito. Entre ellos es mejoría funcional, que es lo que se requiere en este tipo de pacientes, que aumente la presión del esfínter esofágico inferior y eso evite mecanismos de reflujo, disminución de la exposición de este ácido gástrico sobre la mucosa esofágica y normalizar el pH de la parte esofágica. Entonces, mejorías de los síntomas o ausencia de síntomas sería también otra opción y evitar o favorecer la no progresión a enfermedades benignas o enfermedades malignas de esófago. Ese sería prácticamente el manejo de este tipo de pacientes.